14 de noviembre, el Ejército Nacional cumple 208 años. General, qué gusto poder saludarlo, muy buenas noches. Mucho se ha hablado del Ejército, si uno tiene que hacer el repaso histórico, usted sería la persona ideal porque es historiador, ha asumido roles muy importantes desde la Academia de Historia Militar. Sin embargo, permítame, por favor, después de darle la bienvenida y saludarlo, invitarlo a un espacio de análisis y reflexión sobre las luces y sombras del Ejército boliviano desde que hemos retornado a la democracia en estos últimos años. Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena, un placer estar nuevamente con usted. Y bueno, en un día tan importante para todos aquellos que algún momento de nuestra vida estuvimos escuchando clarines y estuvimos marchando detrás de los estandartes. Es el Día del Ejército, una institución muy cara, muy querida por mí y muy querida por muchos miles de bolivianos que pasaron por ella. Efectivamente, Jimena, me agrada su forma de encarar el programa en esta oportunidad, porque es tan grande, es tan extensa la historia del Ejército. El Ejército ha participado prácticamente desde antes que nazca la patria. Y bueno, pues analizar una fase tan determinante que ha sido a partir de octubre de 1982, cuando se reinstaura la democracia, y las luces y las sombras. Yo creo que podemos comenzar, Jimena, en hacer una aclaración histórica. Cuando escucho hablar de la recuperación de la democracia, en la generalidad de escritores y politólogos hacen referencia a un proceso de resistencia, etcétera, huelga de mujeres mineras, en fin, cuando en realidad la determinación para que Bolivia ingrese nuevamente por los senderos de la democracia fue una reunión de oficiales que se desarrolló en septiembre de 1977 en un hangar de la Fuerza Aérea. Fue publicitada esta reunión en periódicos de la prensa de la época, cuando el general Banzer, entonces presidente de facto, nos citó. Yo estuve presente en esa reunión, era subteniente, y el proletariado, la subtenientada del Ejército, estábamos en el galpón con la Fuerza Aérea, obviamente la naval, y el presidente nos explicó que el país iba a pasar por una crisis muy grande de tipo internacional. Yo recuerdo muy bien esto, lo he escrito también, y que necesitábamos estar en democracia para poder navegar la nave. Y hubo diferentes opiniones en esa oportunidad. Esto está también relatado por don Gary Prado Salmón en su libro Poder y Fuerzas Armadas, lo que estoy relatándole. Y de ese modo prácticamente se impuso, se decidió la democratización del país para 1978, y vino el problema de Pereira, etcétera, las elecciones fraudulentas que fueron anuladas por el gobierno, y en 1980 una nueva luz para las Fuerzas Armadas. Es una posición muy institucional que se adoptó en el Departamento Tercero del Estado Mayor, cuando el general Vildoso, por entonces presidente de la República, y su ministro de Hacienda, que era Alfonso Rebollo Tenier, el mismo Rebollo que después estuvo con Gonzalo Sánchez de Lozada, le decían guagua ministro, me acuerdo, porque era muy jovencito, y él en esa oportunidad hubo una exposición, y había grupos militares radicales que querían asumir el poder, y hubo una oposición institucionalista muy grande de parte de la mayor parte de los oficiales, y de ese modo salió el Congreso de 1980. Entonces, con esa luz se inicia. Y Jimena, cuando yo recuerdo esos días, yo estaba en La Paz, en el comando de artillería, destinado con grado de capitán, cuando vimos desfilar el colegio militar por la televisión. Estaba Belaúnde Terry invitado, el doctor Siles ya estaba, se había hecho cargo, lo habían posesionado, y la gente silbaba al colegio militar. Y los oficiales estábamos terriblemente dolidos por la humillación que había pasado la institución,
a lo largo de todos esos años en los cuales habíamos estado inmersos en política por una especie de paranoia institucional que se había desarrollado y por la cual habíamos sido manipulados, toda la institución. General, las características y problemas del régimen político boliviano en tiempos de democracia, vámonos un poquito más allá. Este régimen político boliviano formalmente democrático, pero con déficits de consolidación y legitimación, y así lo han demostrado las diferentes protestas sociales que fueron creciendo desde 1999 y que concluyeron con la dimisión, por ejemplo, del presidente Sánchez de Lozada en octubre del 2003. Permítame quedarme ahí. Uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea del país. ¿Cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas en ese instante? ¿Respondieron a órdenes de un alto mando con un capitán general en octubre, militares sentenciados finalmente? Coméntenos el accionar del ejército, el sentimiento del ejército en octubre del 2003. Bueno, el país entero, Jimena, jugó una carta muy, en mi criterio, muy negativa. Y que posiblemente hemos de pagar la consecuencia de ello próximamente. Porque se permitió un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado. Inicialmente comenzó con no gas por Chile, después se volvió referéndum vinculante, si vamos acordando, y después el objetivo ya se volvió renuncia del presidente. Entonces, si un país tiene leyes y no las ha de cumplir, ¿para qué las tiene? Es una pregunta básica. En Bolivia, Jimena, estamos acostumbrados a tener muchas disposiciones sin el propósito de cumplirlas realmente. Las Fuerzas Armadas en octubre del año 2003 jugaron el rol exactamente dispuesto por la Constitución Política del Estado. No es que cumplieron unas órdenes que no debieran cumplir, etc. La Constitución fija claramente, en esa época era el artículo 208 y 210 de la Constitución que decían que es misión de las Fuerzas Armadas de la Nación garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, garantizar el imperio de la Constitución Política del Estado. Y no estaba ocurriendo eso. Es más, Jimena, cuando viene la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, los que promovieron todo el golpe de Estado fueron amnistiados. Y los mandos militares que habían cumplido la ley como correspondía, ellos no podían representar las órdenes, Jimena, porque nosotros tenemos en la Constitución un articulado que dice: las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberan. ¿Qué quiere decir deliberar? Mucha gente confunde la deliberación con la opinión. Creen que opinar es deliberar y no. Yo en este momento estoy opinando. Cuando un periodista hace un informativo, hace un comentario, está opinando. Pero cuando se está en una reunión, por decir, el Congreso, en el cual se ha de tomar decisiones, o en el Consejo Municipal, o en la directiva del Club Bolívar, se ha de tomar decisiones, es deliberación. Ahí hay votos, hay acta. Esa es la diferencia entre deliberar y eso. Las Fuerzas Armadas no deliberan. ¿Qué quiere decir eso? Que las Fuerzas Armadas no pueden representar órdenes. No le pueden decir al presidente: señor presidente, a mí me parece que esto está mal. Así es nuestra ley. Y usted se va a fijar, Jimena, que en las constituciones de los países vecinos no hay ese articulado. ¿De dónde vienen? No deliberan. En los años 1917 a 1920, la oposición contra el gobierno liberal fue tan grande de parte de los republicanos, Bautista Saavedra, etc. En cuanto se fue Hans Kuhn, se fueron los alemanes, que empezaron a tocar las puertas de los cuarteles. La palabrita esa viene de esa época. Empezaron a tocar las puertas de los cuarteles. Y los militares se habían desorganizado de tal forma cuando se fueron los alemanes, que habían logias. Habían logias de todo tipo. Estamos hablando de una época en que la logia de los jóvenes turcos en Turquía, era el Imperio Otomano, había derrocado al sultán, etc. Y era un modelo, un modelo
que estaban siguiendo los ejércitos de muchas partes del mundo. Entonces, esa fue la situación en la que se tocaron las puertas de los cuarteles y a consecuencia de ello, en 1920, apenas sube Bautista Saavedra, se hace un articulado. Dice, el ejército no delibera. Es uno de los pocos países en que dice eso. Ahora, si volvemos a lo del 2003, en este episodio tan violento, con más de 100 muertos, todavía está en la memoria del ciudadano los tanques, los militares. ¿Qué le dice eso? Más de 100 muertos, la acción, militares disparando, y lo que es más, no le pueden decir no al capitán general, pero después 5 exmilitares condenados a penas de 10 y 15 años. Así es. Jimena, es realmente indignante. Hay, de esos 100 que usted menciona, Jimena, son varios soldados y varios oficiales. Exprofesamente olvidamos de que Felipe Quispe estaba disparando a soldados, etcétera, en el altiplano. Él mismo lo reconoce en entrevistas. Han estado dando de baja a soldados y oficiales. Pero sin embargo se los cuenta como si fueran víctimas de los soldados. Es decir, hay una especie de... El nombre correcto es falacia. O sea, la verdad a medias, la verdad disfrazada. El sofisma. Para presentar alguna tesis, alguna ponencia, agarran una idea, una verdad, la disfrazan adecuadamente y se convierte en sofisma. Eso es lo que se hace normalmente. Y la pregunta que usted me hace es, yo solamente puedo responderla desde este punto de vista. Yo tengo una ventaja con relación a mis camaradas del servicio activo, que yo puedo hablar. Soy jubilado. Yo no estoy violando ninguna norma, ninguna ley. Y le digo, Jimena, que es indignante que un pueblo, un país, se enorgullezca de meter a la cárcel a quienes defienden a la sociedad. Y los que provocaron todo el problema andan tranquilos. Es más, los veo hablar en prensa, los veo escribir. Y es más, Jimena, es inconcebible. Cuando salió la sentencia, yo estoy viendo varios medios de comunicación. Me acuerdo de un sacerdote muy querido que ya no estaba trabajando. Padre Obermayer. Que decía que la sentencia ha sido justa. ¿Acaso no hay un principio jurídico que indica que la ley es universal para todos? ¿Cómo es posible que sea justa una sentencia cuando la mayor parte de los que la han provocado están en la calle? Y es más, hicieron su campamento en Sucre, en las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo porque me convocaron para declarar como testigo, y estaban ahí afuera varios de los dirigentes que habían provocado muertes aquí en el Alto, pidiendo la sentencia contra los comandantes que habían cumplido lo que dice la Constitución Política Militar, la Constitución Política del Estado y las leyes militares. Y lo que estableció también el capitán general en ese momento, que ahora tampoco, él está en Estados Unidos junto al que fue ministro de Defensa. Jimena, primero, cuando hay gente que dice esto, dice, hay órdenes que no deben cumplirse. Efectivamente, ¿cuándo no se tienen que cumplir las órdenes? Cuando emanan de autoridad ilegal. Si la autoridad es ilegal, no tiene autoridad, en realidad. Son nulos sus actos. O cuando la orden en sí no está entre las consideraciones que se tiene para esa institución, en sus reglamentos y leyes. Si es una institución armada, Jimena, ¿cómo vamos a garantizar el imperio de la Constitución política? ¿A qué tipo de garantía se refiere la ley? ¿Va a ir el mando de ejército a garantizar como en un banco, en un documento? Ese tipo de garantía, pues no. Todos entendemos que se está refiriendo a que la institución armada, con armas de guerra, no hay armas de paz, Jimenita, con armamento de guerra, sale y impone el imperio de la ley. Porque la policía ha sido sobrepasada. Todos entendemos eso. Y no sé por qué nos olvidamos cuando se trata de ver este asunto, de analizar estos asuntos. Yo soy un convencido de que se cometió una gran injusticia. En esa oportunidad escribí un artículo que fue publicado en prensa
Y me decían que estaba medio fuera de lugar. Pero ahora Jimena recuerde, ojalá que no. Pero en un tiempo más vamos a pagar todos los bolivianos el haber metido a los militares a la cárcel cuando estaban cumpliendo su misión. Estamos hablando de que el caso Octubre Negro y la sentencia general es como un nefasto precedente porque ha criminalizado la acción constitucional de las Fuerzas Armadas. ¿Eso quiere decir usted? Exactamente, y ha generado jurisprudencia. ¿Qué pasa, Jimena? Hipotéticamente, si alguien violara la ley y se quisiera convertir en dictador, las Fuerzas Armadas no pueden hacer absolutamente nada. Porque ya intentaron hacerlo una vez, hacer cumplir la ley, y los metieron a la cárcel. Es decir, yo veo, no sé si estoy errado, pero veo hipotéticamente situaciones en las que las Fuerzas Armadas necesitarían tener el apoyo de la población. Y ese apoyo se manifiesta a través de las leyes, pero están las leyes. Lo que pasa es que la población, cuando quiere, interpreta las leyes en perjuicio de uno o de otro. Los altos mandos militares, después de todo lo que ocurrió el 2003, algunos decían, lo pensarán 2 veces antes de obedecer una orden de su capitán general. Exacto. ¿Eso es real? Así es. Pongámonos, desarrollemos una capacidad empática que todo ser humano tiene. Ponemos en el lugar de otro. Supongamos que yo estuviera de comandante en jefe. Y bueno, están asaltando la ciudad y están ardiendo las casas y todo. Y me dicen, bueno, pues ¿para qué les hemos puesto a ustedes fusiles? Y el Estado gasta un montón de dinero en tener una institución armada. ¿Para qué es? Su obligación es salir a imponer el orden. Y yo voy a decir, sí, claro, tengo que salir, pero después me van a meter a la cárcel. Ustedes mismos que están pidiendo esto. Pero inmediatamente lo destituyen. Ese es el asunto. ¿Y quién es el que se anima a salir o a emplear a las Fuerzas Armadas como deben emplearse? Porque recuerde, Jimena, que ha habido intentos de emplear a las Fuerzas Armadas y sacar a los soldados, como en Sucre, ¿recuerda? Sí, claro. Han salido sin munición, o sea, para que no disparen. ¿Y qué han hecho? Han hecho pegar a esos muchachos en la calle, obviamente. Ese es un absurdo. Pasando un poquito el 2005, ya llegando al 2006, cuando llega Evo Morales al poder, ¿le costó a ese gobierno, a Evo Morales, tener la subordinación leal, consciente y disciplinada de los militares? Bueno, yo creo que cuando usted empezaba la entrevista, Jimena, me decía luces y sombras. Yo decía que este país tiene una luminaria en la institución armada. En ningún momento la institución, y no solamente con Evo Morales, con ninguno de los presidentes que se sucedieron, varios de ellos muy despreciadores del estamento militar, la institución nunca fue desleal. Nunca. Recordemos Simón Cejas Tordoya con el doctor Siles Suazo. Al general lo acusaron de todo, por el hecho de que permitía, y él no tenía que permitir o no podía deliberar. Él era comandante en jefe, subordinado al capitán general de las Fuerzas Armadas. Vemos así todos los gobiernos, Jimena. Es decir, las Fuerzas Armadas siempre han defendido. Gonzalo Sánchez de Lozada, yo recuerdo, yo era general en la época, una vez, en cierta oportunidad, dijo delante de medios de prensa, dijo esto: déjenlos a los militares, yo no me meto con ellos, déjenlos, ellos como con un desprecio único, Jimena. Gonzalo Sánchez de Lozada nunca lo quiso recibir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en audiencia, nunca. Y el general le pedía, nunca, un desprecio total. Pero cuando estaba en riesgo, el primerito en aparecer en el Estado Mayor, y estaba sentado frente a mí en el departamento tercero. Yo lo miraba a ese hombre mudo, de susto, ese gran despreciador del ejército, estaba prácticamente protegido por las bayonetas de aquellos que siempre había despreciado y que le fueron leales hasta el último, hasta que sus comandantes entraron a la cárcel. Hoy es 14 de noviembre, general. Permítame ir al 14 de noviembre del 2010.
cuando el comandante general del ejército de ese entonces, el general Antonio Cueto Calderón, se declaró ese domingo, y lo recuerdo claramente, antiimperialista, anticapitalista. Eso provocó muchas reacciones también. Así es. Mire, Jimena, cuando hablamos de una institución como un todo. Pero cuando hablamos de personas, yo no estoy en absoluto de acuerdo en que un militar en servicio activo, asuma posiciones políticas de ese tipo. Una cosa es ser leal, comandante, con el capitán general, como dice la Constitución, cumplir sus órdenes sin discutir, y hacerlo lealmente además. Y otra es asumir posición política ideológica, suponiendo que hubiera ideología, suponiendo que hubiera alguna corriente ideológica. Yo creo que eso fue un gran error, no estoy de acuerdo. ¿Está dentro de las sombras? Está dentro de las sombras, y no solamente ese caso, han habido muchas actitudes de este tipo, pero hay antecedentes, Jimena. Recordemos que cuando el MNR, habían células militares del MNR, y les hacían jurar al MNR incluso a los cadetes, y los cadetes tenían costumbre de hacer sus rebeldías, sus actitudes rebeldes. Recuerdo que una vez habían impuesto, yo era niño, o sea, no vi esto, pero sí me lo contaron, habían impuesto cambiar el lema del colegio militar ahí que está en el comedor, que dice subordinación y constancia, y habían hecho poner por la Revolución Nacional, ¿no? Y los cadetes hicieron desaparecer en la noche el letrero, y apareció de nuevo otro, subordinación y constancia, y se quedó. Entonces había esa costumbre, y ojo que el comité político del MNR es el que lo tumbó a paso extensor. Sí. Rivas Ugalde, Barrientos, Obando, eran los militares movimentistas de los derrocaron. General, a propósito de subordinación y constancia, también fue el 2010. ¿Cómo saludó el presidente Evo Morales? ¿Tenemos para compartir con ustedes? El 2010 cambiaron el tradicional lema de subordinación y constancia por el de patria o muerte venceremos, que el líder cubano Fidel Castro solía emplear al finalizar sus discursos. Esa es la razón por la que mi persona y muchos generales, muchos militares de la época, Jimena, no asisten a actos militares. Porque considero que es una gran humillación para una institución que a alguien le imponga gritar lo que gritaba el que estaba asesinando soldados en su momento. Igual en cumplimiento de la ley. Recordemos que en 1967 era un gobierno democrático, elegido mediante elecciones, el general Barrientos, que había sido elegido además con 62% de los votos, ¿no? Y que los aventureros cubanos que vinieron asesinaron a casi 60 soldados y oficiales, y que su grito sea adoptado por el ejército. Le decía a Jimena que los militares tenemos una característica, que es la lealtad, la subordinación. Pero hay momentos en los cuales a uno no le pueden obligar a gritar. Y esa es una de las sombras, creo yo, más grandes. Porque muy bien, no es que salgan y se amotinen, pero podían no gritar. Nadie les hubiera podido decir algo. Hoy es 14 de noviembre del 2018. Un 14 de noviembre del 2015 se ha creado la Escuela de Comando Antiimperialista, con el objetivo de preparar ideológicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. El término ideológico. Bien. Le decía a Jimena que yo no veo en este momento ideología. Lo que yo veo más o menos es una especie de programa mal esbozado
que intenta buscar un prorroísmo y para ello buscar una especie de lealtad absoluta de parte del estamento militar. ¿Lealtad absoluta al gobierno de Evo Morales? Supuestamente a una ideología que no la veo, ¿no? Entonces, mire, en cierto momento estuvimos comentando con personas que estaban en ese proyecto y me dicen, dice el cura, digo, ¿de qué imperialismo para comenzar? ¿Qué es el imperialismo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que van a llevar? Jimena, recordemos que seguir modelos pasados es medio peligroso. La Revolución Rusa, también en la Guerra Civil China y en la Guerra de Vietnam, en la fase en que Vietnam del Norte está empezando a invadir ya Vietnam del Sur, existían los comisarios políticos en batallones. ¿Qué era el comisario político? Era un personaje netamente político que lo andaba controlando al comandante, ¿no?, para evitar cualquier tipo de desviación ideológica, ¿no?, y asegurarse de la absoluta lealtad y cumplimiento de las órdenes. Bueno, este era un modelo estaliniano de manejar al ejército. Después los chinos se dieron cuenta que no funcionaba así y en la guerra de Corea suprimieron los tales comisariatos políticos. Pero bueno, a alguien se le ocurrió aquí decir, bueno, vamos a alabar o vamos a inculcar ideología antiimperialista a los oficiales del ejército, Jimena, que en sus 5 años en el colegio militar son antiimperialistas de por sí, son anticolonialistas natos de por sí, son nacionalistas, ha sembrado amor a la patria. Ignoro cuál será el pensum, ¿no? Sería interesante conocerlo, pero yo no veo que eso tenga mayor trascendencia, Jimena. No creo que eso pueda calar en la moral de los oficiales. ¿No hay un riesgo en un adoctrinamiento? Mire, Jimena, el riesgo no está en el adoctrinamiento, el riesgo está en la fractura que puede darse en cualquier institución si es que hay posiciones políticas. O sea, no necesita adoctrinar a una persona para que asuma una posición política determinada. Ignoro, no puedo opinar a este respecto, pero hemos visto cómo el año pasado o el anteaño pasado han empezado a desfilar sargentos. Primera vez que he visto en mi vida militar, en ningún país del mundo además, con banda, los sargentos desfilando por las calles en huelga, ¿no es verdad?, pidiendo la descolonización de las Fuerzas Armadas. O sea, algo inédito, completamente impensado. Por lo tanto, ignoro qué puede venir de esto, pero sí lo que temo mucho es la polarización política. Ojalá que no se dé, porque si las Fuerzas Armadas son inoculadas con lo que ahora está ocurriendo en nuestra sociedad, esa polarización que se está dando, si las Fuerzas Armadas también tienen esa polarización, Jimena, el Estado corre un riesgo muy grande de violencia extrema. Muchas gracias, general, por acompañarnos este día, esta noche y este 14 de noviembre del 2018. Que vive el ejército. Felicidades a los militares de honor. Gracias. Vámonos a la pausa. Aguárdenos, por favor, tenemos más aquí en Jaque Mate. Vuelve la programación.